Capítulo 21. La caldera era una cosa difusa en mitad de la estancia. Parecía un pulpo gigante. Paul pensó que quizá habría podido oír el reloj de la sala de estar de no ser por el fuerte viento estival que se había levantado, cosa que venía ocurriendo por las noches. Así que no había más que tiempo sin medida, tiempo eternizándose. Cuando el viento amainó, pudo oír grillos en el exterior de la casa. Y luego, más tarde, empezó a oír los ruidos constantes que tanto temía. Las ratas escarbando y correteando. Solo que no era de las ratas de lo que tenía miedo, ¿verdad? No, era del policía. Su cerebro, su muchísima imaginación, raramente le proporcionaba detalles espantosos, pero cuando lo hacía, que Dios le ayudara. Que Dios le ayudara en cuanto su imaginación se pusiera en marcha. Y no solo estaba en marcha ahora, sino acelerando a toda pastilla. Que lo que le venía a la cabeza no tuviera el menor sentido daba absolutamente igual estando a oscuras. A oscuras, lo racional parecía estúpido y lo lógico, un sueño. A oscuras, pensaba con la piel. No dejaba de ver al poli volviendo a la vida, o una especie de vida, allá en el establo, incorporándose. Briznas de leno con que Annie lo había tapado cayéndole en el regazo y hacia los costados, su rostro un amasijo sanguinolento tras el paso de la cuchilla del cortacésped. Lo veía salir a rastras del establo y llegar por el camino de acceso hasta la trampilla del sótano, los jirones del uniforme ondeando a la buena de Dios. Lo veía atravesar por arte de magia la trampilla y retomar su realidad de cadáver una vez abajo. Lo veía reptar por el suelo de tierra apisonada, y los ruiditos que oía Paul no eran las ratas, sino el muerto que se acercaba, un único pensamiento anidando en su cada vez más fría sesera. «Tú me mataste, abriste la boca y me mataste». «Lanzaste un cenicero y me mataste. Pajolero, hijo de la gran puta, tú me quitaste la vida». En un momento dado, Paul notó que los dedos del policía se deslizaban por su mejilla, haciéndole cosquillas, y pegó un grito. Sacudió las piernas, que rugieron de dolor. Se pasó frenéticamente las manos por la cara, y lo que apartó no fueron dedos, sino una araña grande. Ese ademán puso fin a la inquieta tregua con el dolor en las piernas y la necesidad de droga de su sistema nervioso, pero también mitigó ligeramente su terror. Poco a poco, iba aumentando su visión nocturna. Veía más cosas, y eso ayudó. No es que hubiera gran cosa que mirar. La caldera, restos de una pila de carbón, una mesa con lo que parecían ser unas latas y varios utensilios, y a su derecha, un poco más arriba de donde él estaba, ¿qué era aquello? ¿Qué era lo que había al lado de los estantes? Conocía aquella forma. Tenía algo que le daba mala espina. Se sostenía sobre 3 patas. La parte superior era redondeada. Le recordó una de las mortíferas máquinas de La Guerra de los Mundos, de Wells, solo que en miniatura. Paul se quedó pensando. Le entró sueño. Al cabo, despertó, volvió a mirar y pensó: «Claro, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Es una máquina mortífera. Y si hay algún marciano en el planeta Tierra, no puede ser sino la puta Annie Wilkes. Eso es su barbacoa. El crematorio donde me hizo incinerar automóviles veloces». Se movió un poco porque el trasero se le estaba durmiendo y gimió. Dolor en las piernas, sobre todo en la rodilla izquierda destrozada, y dolor también en la pelvis. Eso quería decir que le esperaba una muy mala noche, porque en los 2 últimos meses la pelvis no le había protestado apenas. Tanteó buscando la jeringa, la cogió, la volvió a dejar. Una dosis muy pequeña, había dicho ella. Entonces, mejor reservarla para más adelante. Oyó un ruidito y miró rápidamente hacia el rincón, esperando ver al agente de policía arrastrándose hacia él, el solitario ojo castaño mirando desde la cara rascada. «Si no fuera por ti, ahora podría estar en casa mirando la tele con una mano sobre la pierna de mi mujer». No era el poli. Una silueta borrosa que quizá fuera fruto de su imaginación, pero más probablemente una rata. Paul hizo un esfuerzo por tranquilizarse. Qué larga iba a ser la noche. Capítulo 22. Se quedó un rato dormido, y al despertar vio que estaba derrumbado sobre el costado izquierdo con la cabeza colgando, como un borracho en un callejón. Se enderezó, y las piernas lo maldijeron duramente. Cuando utilizó la cuña notó un pinchazo al orinar, y comprendió consternado que debía de tener una infección de orina. Se había vuelto muy vulnerable. Joder, vulnerable a todo. Apartó la cuña y volvió a coger la hipodérmica. Una dosis pequeña de escopolamina, dijo. Ya, puede que sí. O puede que le haya metido una superdosis de algo letal, como lo que les pinchó a Ernie Conyer y a Queenie Beautifant, por ejemplo. Sonrió un poco.
tan grave sería eso? La respuesta fue contundente. ¿Qué va? No, sería bueno. Los pilotes desaparecerían definitivamente. No más marea baja. Nunca. Con ese pensamiento en la cabeza, se buscó el pulso en el muslo izquierdo, y aunque jamás en la vida se había inyectado, lo hizo de manera eficiente, por no decir entusiasta. Capítulo 23. No murió, y no durmió tampoco. Disipado el dolor, desapareció. Fue a la deriva, con la sensación de estar casi desgajado de su cuerpo, un globo de pensamiento flotando al extremo de un largo cordel. También fuiste la cereza de ti mismo, pensó, y al mirar la barbacoa, pensó en rayos de la muerte marcianos, incendiando Londres. Recordó de pronto una canción, un tema disco de un grupo llamado Los Trumps. Una chispa, una idea vaga. Born the Mother Dawn. Paul Sheldon se quedó dormido. Capítulo 24. Cuando despertó, la cenicienta luz del amanecer iluminaba el sótano. Una rata enorme estaba mordisqueando queso encima de la bandeja que Annie le había dejado, su larga cola enrollada alrededor del cuerpo. Paul chilló, dio una sacudida que le hizo gritar de nuevo, ahora de dolor. La rata salió corriendo. Annie le había llevado unas cápsulas. Él sabía que con Nobril no habría suficiente, pero era mejor que no tomar nada. Además, te duelan o no te duelan las piernas, es la hora de tu pico matutino, ¿verdad, Paul? Tragó 2 cápsulas con un poco de Pepsi y luego se recostó, notando el pinchazo sordo en los riñones. No había duda, algo se estaba cociendo allí. Estupendo. Marcianos, pensó. Máquinas de guerra marcianas. Miró hacia la barbacoa, esperando que su aspecto fuera el de una barbacoa a la luz de la mañana. Una barbacoa y nada más. Pero le sorprendió que siguiera pareciéndole una de aquellas máquinas de destrucción con forma de trípode inventadas por Wells. ¿Tuviste una idea anoche? ¿Qué era? Le vino otra vez la canción, la que cantaban los Trumps. Born, baby, born, born the mother down. Sí, y dime, ¿qué clase de madre es esa? Que ni siquiera te dejó una vela. No podrías encender ni un pedo. Los muchachos del taller clandestino le mandaron un mensaje. No es necesario que quemes nada ahora, ni aquí. ¿Se puede saber de qué coño estáis hablando, tíos? ¿Os importaría explicarme? Y entonces le vino, de repente, como ocurría con las ideas realmente buenas, redondeada y lisa y absolutamente persuasiva en su torva perfección. «Born the Mother Dawn». Miró la barbacoa esperando el dolor de lo que había hecho, lo que ella le había obligado a hacer. Y así fue. Hubo dolor, pero muy somero. El que sentía en los riñones era muchísimo peor. ¿Qué era lo que había dicho Annie? Yo lo único que hice fue convencerte de que dejaras correr un mal libro para concentrarte en escribir lo mejor de tus novelas. Sí, quizá había algo de extrañamente verdadero en sus palabras. Quizás había pasado de la raya al creer que Automóviles Veloces era tan buen libro. Eso es que tu cerebro intenta curarse, le susurró una parte de él. Si solo es de esto, te las apañarás de la misma manera para convencerte a ti mismo de que en el fondo nunca necesitaste el pie izquierdo. ¿Qué coño? 5 uñas menos que cortar. Además, ahora hacen unas prótesis maravillosas. No, Paul. Lo uno era un libro que estaba muy bien, y lo otro era un pie que estaba muy bien. No nos engañemos ahora. Pero una parte más interior de él sospechaba que pensar de esa forma era engañarse a uno mismo. Engañarte a ti mismo no, Paul. Las cosas como son, caray. Dirás mentirte a ti mismo. Un tío que inventa historias, un tío así le miente a todo el mundo. O sea que ese tío jamás puede mentirse a sí mismo. Curioso, pero cierto. Una vez te metes en ese berenjenal, da lo mismo que tapes la máquina de escribir y empieces a estudiar para agente de bolsa o algo así, porque ya te has ido al carajo. Entonces, ¿cuál era la verdad? La verdad, puestos a insistir, era que el creciente rechazo de su obra por parte de la crítica, calificándolo de escritor popular, que, según entendía él, era apenas un peldaño más arriba de gacetillero, le había hecho mucho daño. No cuadraba con la imagen que él tenía de escritor serio, que solo pergeñaba aquella mierda de novelas románticas para subvencionar su... A ver esa fanfarria, señores. Obra de verdad. Había odiado a Misery. ¿En serio? De ser así, ¿cómo le había resultado tan fácil meterse de nuevo en su mundo? Más que fácil. Una auténtica bendición. Como meterse en la bañera de agua caliente con un buen libro en una mano y una cerveza fría en la otra. Quizá, en el fondo, lo que había odiado era que el rostro de Misery en las sobrecubiertas hubiera eclipsado el suyo en las fotografías de autor.
impidiendo a los críticos darse cuenta de que estaban frente a un nuevo Mailer o un nuevo Cheever que tenía entre manos la novela de un peso pesado. Como consecuencia de ello, no había ido volviéndose más acartonada su narrativa seria. Una forma de gritar: miradme, mirad qué bueno es esto. Gente, esto tiene un enfoque narrativo múltiple. Esto tiene pasajes de fluido, de conciencia. Esto es obra de verdad, capullos. Ojo con darme la espalda. Mucho ojo, mocosos. Ojo con dar la espalda a mi obra de verdad. Porque si lo hacéis... ¿Qué? ¿Cómo se vengaría de ellos? ¿Les cortaría el pie? ¿Les cerraría el dedo gordo? De repente le entró un acceso de temblequera. Necesitaba orinar. Agarró la cuña y al final lo consiguió, aunque esta vez el dolor fue más fuerte que antes. Gimió mientras meaba y siguió haciéndolo hasta un buen rato después. Por suerte, el Nobril empezó a hacerle efecto. Un poco, al menos, y Paul se quedó adormilado. Con los párpados a media asta, contempló la barbacoa. «¿Cómo te sentirías si te hiciera quemar el regreso de Misery?», le susurró la voz interior, y Paul dio una pequeña sacudida. Mientras flotaba, se dijo a sí mismo que le dolería. Sí, que le dolería muchísimo. El dolor que había sentido cuando automóviles veloces se convirtiera en humo sería como el que le estaba provocando la infección, comparado con el que había sentido cuando ella le cortó el pie de un hachazo, ejerciendo autoridad editorial sobre su cuerpo. Se dio cuenta también de que esa no era la cuestión. La cuestión era, ¿cómo se sentiría Annie? Cerca de la barbacoa había una mesa. Encima de la misma, media docena de tarras y latas. Había una de líquido para encender barbacoas de carbón. ¿Y si fuera Annie la que grita de dolor? ¿Sientes alguna curiosidad por saber cómo sonaría eso, Dice el proverbio que la venganza es un plato que se come mejor frío. Pero cuando se inventaron el dicho no existía el Ronson First Light. Paul pensó: «Born the Mother Dawn», y se quedó dormido. En su cara macilenta había una leve sonrisa. Capítulo 25. Cuando Annie llegó aquella tarde a las 3 menos cuarto, con los pelos normalmente en punta pegados ahora a la cabeza con la forma del casco que había llevado durante el trayecto, estaba bastante callada, pero no por la depresión, sino de cansancio y de estar dándole vueltas a algo. Cuando Paul le preguntó si había ido todo bien, ella sintió con la cabeza. «Creo que sí. Me ha costado poner en marcha la moto. Si no, habría llegado hace una hora más. Las bujías estaban sucias. ¿Qué tal tus piernas? ¿Quieres que te pinche antes de subirte a tu habitación?» Tras casi 20 horas en aquel ambiente húmedo, Paul sentía las piernas como si se las hubiesen remachado con clavos oxidados. Quería más que nunca una inyección, pero no allí en el sótano. No surtiría efecto. «Creo que estoy bien», dijo. Annie se volvió de espaldas y se puso en cuclillas. «Vale, agárrate, pero acuérdate de lo que dije sobre intentar estrangularme y eso. Estoy muy cansada y creo que no reaccionaría muy bien a una broma pesada». «Me temo que yo ya no estoy para bromas». «Mejor». Con un gruñido, se lo cargó a la espalda. Él tuvo que reprimir un grito de dolor. Fueron hacia la escalera, ella con la cabeza ligeramente ladeada, y Paul se dio cuenta de que estaba, o podía estar, mirando la mesa con las latas y demás. Fue una mirada breve, aparentemente fortuita, pero a Paul le pareció que se eternizaba. No le cupo duda de que ella iba a notar que faltaba la lata de líquido para encender barbacoas. Paul se la había remetido por detrás del calzoncillo. Al cabo de varios meses de sus primeras escaramuzas, se había armado finalmente de valor para robar otra cosa, y si a ella le daba por deslizar las manos hacia arriba por las piernas de él, podía ser que tocara algo más que un huesudo trasero de escritor. La expresión de Annie no varió al apartar la mirada de la mesa, y Paul se sintió tan aliviado que la incómoda extensión a lomos de aquel hipopótamo se le hizo casi soportable. Ella, cuando le convenía, sabía poner cara de póker, pero le pareció, ojalá no fuera una ilusión, que había conseguido engañarla, que esta vez sí la había engañado. Capítulo 26. «Creo que tendrás que ponerme esa inyección, Annie», dijo una vez que ella lo hubo dejado en la cama. Ella miró brevemente su cara lívida y perlada de sudor, asintió y salió de la habitación. No bien se hubo ido, él se sacó la lata que se había guardado en el calzoncillo y la metió debajo del colchón. No había vuelto a esconder nada desde el cuchillo y no pensaba dejar la lata allí mucho tiempo, solo hasta la noche, cuando buscaría otro sitio más seguro. Annie volvió y le puso la inyección. Después dejó en el alféizar una libreta y varios lápices de punta recién sacada y arrimó la silla de ruedas a la cama. «Bueno», dijo, «voy a ver si duermo un poco. Si viene un coche, seguro que lo oiré. En caso de que nadie nos moleste, puede que duerma hasta mañana por la mañana.
Si quieres levantarte y escribir a mano, aquí tienes la silla. El manuscrito te lo he dejado ahí, en el suelo, pero casi mejor que no te muevas hasta que las piernas se te hayan calentado un poco. Ahora no podría moverme, pero imagino que de aquí a la noche me veré con ánimos de trabajar un rato. Entiendo eso que dijiste de que ya va quedando poco tiempo. Me alegro, Paul. ¿Cuánto calculas que necesitas para terminar el libro? En circunstancias normales, yo diría que un mes. Tal como he venido trabajando últimamente, calculo unas 2 semanas. Si pongo la directa, quizá 5 días. Una semana, a lo sumo. No sé si quedará muy bien, pero estará listo. Annie soltó un suspiro y luego se miró las manos con aturdida concentración. Sí que va a ser menos de 2 semanas. Me gustaría que me prometieras una cosa. Ella lo miró sin ira ni suspicacia, tan solo leve curiosidad. ¿Qué? Que no va a salir nada más hasta que termine, o hasta que tenga... Bueno, ¿que parar? Sí, o hasta que tenga que parar. Así verás la conclusión sin tantas interrupciones. El efecto será mucho más contundente. Será un buen final, ¿verdad? Lo será. Paul sonrió. Va a ser un cañonazo. Capítulo 27. Hacia las 8, aquella noche, Paul se trasladó con cuidado hasta la silla de ruedas. Aguzó el oído y no le pareció oír nada en el piso de arriba. El silencio había sido absoluto desde el crujir de muelles de Sommier al tumbarse ella en su cama a las 4 de la tarde. Debía de ser cierto que estaba muy cansada. Paul cogió la lata de líquido inflamable y se situó junto a la ventana en el lugar donde estaba instalado su pequeño campamento de escritor. Allí tenía la máquina de escribir con los 3 dientes de menos en su antipática sonrisa, la papelera, los lápices, las libretas, el papel para escribir a máquina y una pila de hojas ya escritas y revisadas, parte de las cuales serviría. El resto iría a parar a la papelera. O habría ido. Antes. Y allí estaba, invisible, la puerta que daba a otro mundo. Y estaba también, se dijo, su propio espectro en una serie de transparencias, como fotos fijas que, pasadas rápidamente, daban una ilusión de movimiento. Con la facilidad que proporciona la práctica, desplazó la silla entre las pilas de papel y las libretas amontonadas, aguzó de nuevo el oído y luego bajó la mano y sacó un trozo de tabla de 23 centímetros. Un mes atrás habría descubierto que esa sección estaba suelta, y por la fina película de polvo que la cubría. Cualquier día pegarás cabellos encima tú también para asegurarte, había pensado entonces. Vio que Annie no había reparado en aquel trozo suelto de tabla. Detrás había un espacio vacío de otra cosa que no fuera polvo y cagarrutas de moscas esparcidas. Alojó la lata de fluido en el hueco y volvió a colocar la tabla en su sitio. Tuvo un momento de nerviosismo, pensando que quizá no encajaría a la perfección como antes. Y vaya si no tenía ni una vista de lince. Pero afortunadamente comprobó que sí. Después de mirar cómo había quedado, Paul abrió la libreta, cogió uno de los lápices y buscó el agujero en el papel. Las 4 horas siguientes estuvo escribiendo sin parar, hasta que los 3 lápices a los que ella había sacado punta quedaron inservibles. Después rodó en la silla al borde de la cama, se acostó y el sueño le venció enseguida.